vamos a empezar esta sesión que es de formato de código. Vamos a empezar por lo más básico, ¿no? ¿Cuál es el propósito? Explicar el propósito un poquito de formatear el código. Vamos a utilizar el formato de código para expresar mejor lo que queremos que haga nuestro código. No es nada funcional, es simplemente visual. Pero esa forma de expresar nuestro código es como pintar un cuadro. No es lo mismo un cuadro pintado por un niño de 2, 3, 4 años que pintar un cuadro o hacer un dibujo por un niño más mayor. Lo vamos a tener todo más definido, lo vamos a ver todo mejor. Y evidentemente no es lo mismo que un autor de prestigio, ¿no? Un pintor, alguien que esté bien curtido en arte, que lo va a hacer muy bonito. Y aunque estemos expresando la misma cosa, se va a expresar de una forma mucho más clara. Al fin y al cabo, formatear bien el código es parte de cómo nosotros queremos comunicar lo que hemos hecho al resto de usuarios y a nosotros mismos cuando pase cierto tiempo, ¿no? Y decía Robert C. Martin, el tío Bob, que podemos utilizar, bueno, una serie de convenciones, una serie de cositas. Entre otras, nos dice cómo de largo debe ser el código de un fichero. Bueno, eh, parece ser que el grueso de grandes librerías como Spring o como Hibernate están escritos en menos de 300 líneas. Y fijaros, son librerías muy grandes, pero están escritas en menos de 300 líneas, lo que es su core, su parte principal. ¿Nosotros seríamos capaces de hacer lo mismo? Sí, no cabe duda, pero esto lo haríamos ya con mucha experiencia. Lo que tenemos que tener claro es que, bueno, las clases tienen un tamaño y que vamos a intentar que no sean superiores a 200, 300 líneas. Y ahí dentro, una vez que estamos leyendo ya nuestro código, tenemos que leerlo como si fuera un periódico. ¿Cómo es esto cómo es esto de leer el código como si fuera un periódico, verdad? Es una cosa un poco rara. Bueno, la metáfora del periódico dice que tienes que visualizar el código precisamente como un periódico. ¿Cómo sería esto? Bueno, la parte superior del periódico, que es lo que tenemos al principio del todo. Voy a coger un periódico y vamos a verlo. Aquí. Aquí tenemos un periódico, es un periódico español, ¿vale? ¿Y qué es lo primero que tenemos en este periódico? Bueno, lo primero que tenemos en este periódico es un titular. Si nos damos cuenta, aquí está el titular. Pues el código, lo primero que tenemos que tener es algo similar a esto. Lo segundo que tenemos es una pequeña sinopsis. Un poquito más abajo de la parte del titular tenemos la sinopsis. Aquí pone el brasileño supera, bla, bla, bla. Y luego ya si fuera un periódico de verdad, tendríamos el desarrollo de la noticia. Y el desarrollo de la noticia se hace de forma que primero está la parte más genérica y luego, según vamos haciendo scroll en este caso, o leyendo hacia abajo en un periódico de verdad, entraríamos más en los detalles. Pues la metáfora del periódico en el código es exactamente lo mismo. Primero, lo más importante, después, una pequeña introducción a lo que va a ir pasando y por último, los detalles de nuestra implementación. Dicho de otra forma, las primeras líneas van a mostrar los conceptos y los algoritmos de alto nivel y cuanto más abajo estemos en la clase es cuando más abajo nivel estemos. Por ejemplo, una clase de usuarios que accederían a una base de datos, la parte más alta podríamos tener el método obtener usuarios y en la parte más baja ya el gestor, perdón, el gestor de conexión a la base de datos. Es ahí ya donde entraremos en los detalles de todo eso. ¿Y cómo podemos implementar nosotros todo esto? Bueno, aparte de implementarlo de esta forma, tenemos que seguir otros conceptos que vamos a ir viendo para hacerlo elegante, como si fuera un periódico, como si fuéramos escritores y quisiéramos transmitir todo nuestro conocimiento. Por cierto, ¿os habéis planteado alguna vez si la última vez que habéis programado habéis seguido este orden? Generalmente cuando no contenemos esto en la cabeza, esto de visualizar el artículo como un periódico, visualizar nuestro código también como un periódico, por norma general nos ponemos a programar funciones y ponemos las funciones según nos vengan. ¿Vale? Vamos a intentar seguir esta metáfora del periódico, en la cual vamos a intentar poner al principio los detalles menos importantes, es decir,
la capa superior y más abajo los detalles más importantes. ¿Qué más podemos hacer para tener esto bonito? Bueno, pues nuestro código, voy a ir creándome aquí un fichero. Vamos a crearnos una clase. Usuarios. Vamos a intentar tener una buena separación vertical entre conceptos. ¿Qué quiere decir que tengamos una buena separación vertical entre conceptos? ¿Verdad? Parece que nos estamos convirtiendo en escritores, perdón. Bueno, la separación vertical entre conceptos es cómo formatear el código de arriba a abajo. Nosotros, ¿cómo leemos el código? De arriba a abajo y de izquierda a derecha, por norma general. ¿Y esto de la separación vertical entre conceptos qué quiere decir? Bueno, esto quiere decir que vamos a utilizar una línea en blanco como señal visual para identificar un concepto nuevo y separado. Que dicho así, pues puede sonar un poco engorroso, pero si hacemos un ejemplito lo vamos a ver mucho mejor. Voy a crearme una función public void listar. Bueno, vamos a crearnos una array list primero para tener aquí un código de ejemplo que podamos irlo evolucionando. De strings, por ejemplo, string usuarios igual new array list. Vamos allá. Y vamos a crearnos una función de usuarios, ¿vale? Ahí va, perdonad. Obtener usuario. Bien. Si os dais cuenta, aquí yo ya estoy utilizando una separación vertical entre dos conceptos. Fijaros, tengo una array list aquí arriba, que es el concepto donde estoy declarando las variables, y meto un espacio en vertical, porque lo estoy separando de otro concepto que es la función obtener usuarios. Aquí no habría separación ninguna, esto quedaría muy feo, pero podría quedar peor todavía. For usuario, for string, usuario, usuarios, return, usuario, por poner algo que no tenga mucho sentido tampoco, return nada, etc. Fijaros aquí, tenemos totalmente junto, todo pegado, no tenemos ninguna separación vertical. Si nos damos cuenta, el golpe de vista no nos queda muy claro que aquí empieza el public. Y aquí yo estoy utilizando un editor que me está coloreando la sintaxis y más o menos podría discernirlo. Pero si esto lo ponemos todo en blanco, va a ser bastante duro de ver, bastante duro de ver. ¿No me creéis? Vais a ver. Vamos a coger todo esto y lo voy a pegar en este editor de texto. Sé que se ve muy poquito la fuente, estoy ampliándola. Mirad, ahora mismo, esto es como una sopa de letras, no queda claro. Sin embargo, si utilizamos la separación vertical entre conceptos, que consiste en que cada concepto era una línea nueva, lo vamos a ver mucho más claro. Voy a separarlo aquí y voy a separar aquí. Si os dais cuenta, estoy separando el concepto de la variable usuarios, de la función usuarios, del concepto que recorro la lista de usuarios para devolver un usuario, a del concepto que redevuelvo una cadena vacía porque no he encontrado lo que esté buscando. Sé que esta función no es coherente, pero quiero que sea el concepto. Esto mismo, si yo ahora mismo lo pego en una pantalla negra, vamos allá, también mejora ostensiblemente la legibilidad del código. Bien, pues a esto lo llamamos separación vertical entre conceptos. Y dentro de la separación vertical entre conceptos tenemos que hablar también de lo que se llama densidad vertical. ¿Qué es esto de la densidad vertical? Bueno, la forma de decirlo es que la densidad vertical implica una asociación cerrada. Dicho de otra forma, que las cosas que son del mismo tipo vayan juntas. Por ejemplo, aquí yo tengo un array list string y usuarios. Y ahora quiero implementar el método, el patrón iterador. Ya sabéis que tendría que utilizar un private in contador. Y si fijamos, aparte de mantener la separación vertical entre conceptos, variables y funciones, también estoy manteniendo lo que se le llamaría una buena densidad vertical. ¿Cómo rompería yo esta densidad vertical? Pues desagrupando esta declaración de variables. ¿Cómo la puedes romper sin darme casi cuenta? Si yo utilizo aquí, por ejemplo, javadoc, usuarios contiene
una lista de usuarios. El contador interno. De esta forma estoy rompiendo lo que es la densidad vertical. Fijaros cómo ahora también me estaría costando un poquito más ver que todo esto de aquí realmente es la parte donde estoy declarando las variables. Estoy rompiendo esa densidad vertical. Están muy separadas. Y el mismo concepto, porque esto es una declaración y esto es otra declaración, estando tan separados no los puedo visualizar de golpe. De hecho, aquí tengo dos únicas variables, pero si voy metiendo más variables, cosa que voy a hacer, aunque sea haciendo copia-pega, fijaros cómo tengo ya que ir haciendo scroll simplemente para ver lo que son las declaraciones de las variables. Sin embargo, si el texto está condensado aquí, mantiene una buena densidad, es denso, fijaros cómo quedarían todas las variables puestas juntas y nosotros sabemos que estamos declarando ahí las variables locales a la clase, las propiedades, por así decirlo. Más cosas que nos dice este hombre. Tenemos también que hablar de distancia vertical, ¿verdad? Hoy parece que estamos hablando del espacio-tiempo, ¿no? Vamos a hablar también de distancia vertical. Ahora, ¿qué es eso de la distancia vertical en el código? La distancia vertical dice que las funciones relacionadas entre sí tienen que estar cerca unas de las otras. Por ejemplo, no tienen que estar en otra clase. Cuanto más relacionadas estén, más cerca las colocaremos unas de las otras. Y esto aplicado en el código, ¿cómo es? ¿Cómo es esto de que las cosas tienen que estar cerca, etcétera, etcétera? Bueno, vamos a ver, porque aquí tenemos que hacerlo de 4 formas. La primera de ellas es la declaración de variables. La declaración de variables las haremos siempre juntas. ¿Cómo que siempre juntas? Sí, siempre juntas. String, variable 1, string, variable 2, int, contador 1, doble, valor 3. Esto es declarar las variables de forma junta. ¿Cuál es la única excepción a todo esto? Las variables en los bucles. En los bucles, ¿dónde declararemos una variable? Las variables en los bucles las declararemos en el propio bucle. Por ejemplo, aquí, for int i igual a 0 y menor a contador.length. Esto es un usuarios, perdón, usuarios.size y más. Aquí sí que las cosas aquí sí que podemos declararlas dentro. Aquí código. Bien, pues cuando hablamos de que la distancia vertical tiene que ser la mínima posible entre conceptos relacionados, nos referimos en primer lugar a las variables. Fijaros, las variables juntitas, pero también nos podemos referir a las variables locales a la clase o variables de instancia, como lo queréis llamar, o propiedades del objeto. Es exactamente el mismo concepto de declaración de variables juntas, pero aplicado aquí arriba. Si os dais cuenta, yo aquí las he colocado juntas. ¿Qué es lo que no voy a hacer? Pues copiar, poner aquí, por ejemplo, esta variable y luego irme aquí abajo del todo, donde yo quiera, y declararla aquí. Fijaros, al fin y al cabo, es una variable de instancia, una variable local a la clase, una propiedad del objeto, como queréis llamarlo, pero está por aquí abajo, no está aquí arriba. No están juntos. Lo siguiente que nos dice la distancia vertical es que las funciones dependientes tienen que estar cerquita y la invocada por debajo. ¿Qué quiere decir todo esto? Bien, supongamos que yo tengo una función obtener usuario que me devuelve un usuario en concreto, pero que sea para obtener estos usuarios, en lugar de atravesar una array list, yo tengo que obtenerlos desde la base de datos, ¿vale? Usuarios, var usuarios, igual obtener usuarios de base de datos. Bien, pues las funciones dependientes, en este caso esto sería una función dependiente, tienen que estar siempre que se pueda por debajo de la que lo llame
y lo más próximo posible a ella. ¿Veis? Aquí estoy invocando a la función obtener usuarios de base de datos y como lo estoy llamando, esta función que yo estoy llamando tiene que estar por debajo de del caller, del padre, que sería obtener usuario, y lo más próximo posible a ella. Esto es lo que quiere decir que las funciones dependientes tenemos que alinearlas o colocarlas verticalmente lo más próximo posible a nuestro uso. Y por último, en esta parte de la distancia vertical, tenemos la afinidad, porque además de por uso y por invocación, que es lo que hemos hecho exactamente aquí al colocar a la función obtener usuarios de base de datos por debajo, la funcionalidad debe ser similar. Y en este caso lo estamos cumpliendo. Una clase de usuarios que obtiene usuarios y que llama una función dependiente, y que esta función dependiente es afín a esta de aquí, porque al fin y al cabo aquí estamos obteniendo un usuario y por debajo estamos obteniendo los usuarios de la base de datos, pero estamos obteniendo usuarios al fin y al cabo. Son funciones afines. La afinidad también se consigue de otra forma. ¿Cómo? Con sobrecarga de métodos. Podría tener la función obtener usuario de esta forma y también tener una similar, por ejemplo, a la cual yo le pasara el identificador de usuario. Y fijaros que las estoy colocando juntas, porque son afines. Yo, cuando hago sobrecarga de métodos, coloco las funciones con el mismo nombre, es decir, a las que les voy a sobrecargar el método, unas debajo de las otras. Cuantas más parámetros tengan, más abajo las voy poniendo, porque son más complejas. Si tuviera una tercera, que fuera obtener usuario, coma, aquí, string, nombre, la colocaría más abajo. Son afines. Y fijaros cómo aquí abajo me ha quedado la función dependiente que estoy utilizando desde todas las anteriores. Esto es lo que se llama distancia vertical. Y aquí dentro de la distancia vertical, como hemos visto, importa la declaración de las variables, que las coloquemos juntas, las declaremos juntas, excepto en las iteraciones, en los bucles. Las variables de distancia también las vamos a colocar juntas. Esto no se hace, lo ponemos en su sitio. Las funciones dependientes intentaremos siempre que sea posible que estén por debajo de las otras que las llaman. En este caso, obtener usuarios de base de datos está siendo invocada por todas las anteriores, la he colocado debajo. Y las funciones afines, que en este caso son la misma pero con una sobrecarga de métodos, las colocamos también juntas. Esto es la distancia vertical. Además, tenemos que mantener otra cosa, que es el orden vertical. Contra más abajo estamos en una clase, más compleja va a ser la lógica. Aquí vamos a romper un poco los patrones, pero obtener usuario de base de datos, yo aquí debajo de esta podría tener una función que sea conectar a BBDD. Y esa función conectar a BBDD, public void conectar a BBDD, haría establecer conexión, verificar conexión, devolver handler, reintentar si falla, etcétera. La función conectar a base de datos, que sería la más compleja, la he ido poniendo más abajo. Además, si nos damos cuenta muchas veces de forma implícita, cuando colocamos nosotros las funciones más complejas más abajo, también estamos cumpliendo que las funciones dependientes se nos quedan más arriba de las complejas. Curioso, ¿verdad? Que podamos hacer esto o que esto pasa así. Y esto hablando de cosas en vertical, porque claro, después de hablar en cosas en vertical, también vamos a poder hablar un poquito de cosas en horizontal, que de las cosas verticales ya hemos hablado mucho. En horizontal, bien, si tenemos separación vertical y densidad vertical, ¿qué tenemos también? Separación horizontal y densidad horizontal. Pero antes de esto, ¿cómo de largo tiene que ser una línea? ¿Cómo de larga tiene que ser una línea? ¿Cuántos caracteres tienen que tener una línea? Habitualmente se ha comentado o siempre se ha dicho que la longitud máxima de una línea sea de 80 caracteres. Sin embargo,
con la programación orientada a objetos y con los lenguajes orientados a objetos, hay veces que esto es bastante difícil de conseguir. Vamos a intentar siempre, perdón, que sean entre 80 y 100 como muchos. Jamás vamos a hacer una burrada como 150 caracteres por línea. ¿Por qué? Bueno, a ver, lo de los 80 caracteres por línea viene de la antigüedad, cuando las impresoras matriciales solamente podían imprimir hasta 80 caracteres. De hecho, las tarjetas perforadas creo que solamente podían tener 80 posiciones también. También viene de antiguo. Y se ha ido respetando con el tiempo. Hoy en día todos tenemos monitores con mucha resolución, podemos cambiar el tamaño de la fuente y esto es menos importante. Pero sí que es verdad que muchos entornos todavía os colocan en la posición 80 una barra vertical para que sepáis dónde está esa posición exacta. Mi consejo es que intentéis estar siempre dentro de las 80 líneas, por si en algún momento hubiera que imprimir algo. Que no, bueno, no pasa nada. 100 caracteres también está bien, pero vamos a intentar no pasarnos mucho de ahí. Y después de comentaros esto, de que intentemos no pasarnos de 80 caracteres en las líneas, vamos a hablar también de las separaciones y de la densidad horizontal, porque están relacionadas. Bueno. ¿Qué es esto de separaciones y densidades horizontales? Bien, vamos a utilizar la separación horizontal, que no es ni más ni menos que utilizar espacios, para remarcar cosas. ¿Cómo que para remarcar cosas? Para dejar cosas diferenciadas. ¿Cuál es un ejemplo típico que yo utilizo desde... Pues yo creo que antes de saber todo esto ya lo hacía sin darme cuenta del porqué. Y luego me di cuenta del porqué. Para denotar cosas, mirad, vamos a coger esta variable. Si os dais cuenta, esta variable ya tiene una serie de espacio horizontal, una espaciación horizontal. Porque de esta forma estoy desacoplando la parte izquierda de la parte derecha. El igual, digamos, que me está diciendo que aquí tengo dos partes. La parte izquierda, que es una declaración de variable, con la parte derecha, que es la inicialización de una variable. Si nos paramos a pensar, esta parte es totalmente opcional. Yo no tengo por qué inicializarla, pero lo hago. Entonces, cuando yo utilizo espacios, le doy la claridad suficiente al código como para saber que tengo dos partes claramente diferenciadas. Por una parte, el contador, la variable, la declaración. Por otra parte, la inicialización, que en este caso además no hacía falta ni utilizarla. ¿Y por qué? Bueno, pues porque realmente ambas partes no están relacionadas entre sí. La variable, la declaración de la variable no tiene nada que ver con el valor que yo le estoy dando a la variable. Por un sitio tengo la variable, por otra parte tengo su valor. Sin embargo, hay sitios donde yo no espacio nunca. ¿Dónde no espacio nunca? Pues no hace falta que nos vayamos muy lejos. Si nos fijamos en la declaración de esta función, fijaros como aquí no estoy espaciando entre el nombre de la función, el paréntesis y el tipo de dato. ¿Por qué? Bueno, pues en este caso no estoy espaciando porque están estrechísimamente relacionados. ¿Por qué? Porque obtener usuario necesita un parámetro. La variable aquí arriba no necesitaba un valor, pero obtener usuario en este caso le estoy diciendo que requiere un tipo de dato y como se lo estoy diciendo lo estoy pegando. Cuando no meto espacios entre ellos, doy como, o quiero expresar como que están unidos, mientras que si utilizo espacios, estoy indicando que están desunidos. ¿Hay otra forma de mostrar esta unión? Sí. Mirad, voy a crearme aquí el constructor, público usuarios, y fijaros, contador es igual a contador más 1. Estoy expresando que, bueno, que por una parte tengo la variable cuyo resultado va a ser el valor actual de contador al cual le voy a sumar 1. Es como si estuvieran desunidos. Y si yo quiero que parezca que este incremento está muy unido, pues lo que haría sería utilizar el operador de posincremento de esta forma, más, y estoy expresando exactamente lo mismo, pero la primera parte, la primera forma da lugar de que no tiene nada que ver la una cosa con la otra, igual que aquí declaración igual a valor, mientras que la segunda forma sí que muestran que hay una unión. Estoy diciéndole que estoy ampliando el valor de contador. Estoy haciendo referencia ahí. Este incremento está estrechamente relacionado con esta variable. Y de hecho, así no quedaría nada claro.
Y así sí que estoy expresando su unión. Quiero decir que están juntos. Bueno, pues esto son las separaciones horizontales. Y aparte de separación horizontal, hay más cosas en horizontal como el alineamiento. El alineamiento, aquí quiero indicar que esto es según el lenguaje. Algunos lenguajes les gusta, otros no, pero en Java no usamos el alineamiento horizontal. Y os voy a explicar por qué. Lo primero, qué es el alineamiento horizontal? El alineamiento horizontal consiste en que a las declaraciones les damos un formato como si fueran una tabla, que lo vamos a ver aquí ahora mismo. Private int, a ver, contador. Aquí igual a 0. Public doble valor igual 15. String nombre igual comillas, comillas. Boolean es cierto igual false. Bueno, esto es el alineamiento horizontal. ¿Qué pasa? Pues pasa que el ser humano, o muchos de nosotros, por cómo funciona nuestro cerebro a nivel cognitivo, tendemos a pensar que esto es una tabla. Y entonces, en cuanto vemos a array list aquí, muchas veces ya asumimos que todo lo de debajo va a ser una array list de strings, porque el segundo campo es strings. Y aunque bueno, aquí vemos otro valor, muchas veces directamente asociamos esto a las famosas tablas, ¿no? Recordad, cogemos una hoja de cálculo, tenemos nuestras filas y una columna, y esto parece exactamente lo mismo. Tenemos aquí 5 filas, cada fila con 2, 3, 4, 5 columnas, con 4 columnas, que sería el valor, y este espaciamiento horizontal realmente no nos está ayudando mucho. Vamos a intentar, cuando programemos en Java, no caer en esto. Muchos entornos incluso te permiten hacerlo de forma automática, esta alineación. Lo correcto en Java es no utilizar esta alineación horizontal, sino ponerlo todo como hasta ahora lo hemos estado haciendo. Ponerlo todo junto, con su separación de espacios, eso sí, para que la alineación horizontal nos dé la impresión de que están claramente separados las declaraciones de las inicializaciones que estamos haciendo. Aquí y aquí. Esto sería lo más correcto, hacerlo de esta forma. ¿Y qué más? Bueno, pues relacionado con las posiciones horizontales también tenemos los famosos indentados. ¿Qué es esto del indentado? El indentado es esto que pone el código tan bonito. Cuando un código está indentado, se suele decir que tiene un número de espacios y o tabuladores referentes a la línea superior si hicieran falta. Lo podemos ver claramente aquí. Si nos damos cuenta, la declaración de la clase usuarios está pegada al margen izquierdo y abrimos una llave. Y todo lo que está entre la llave de apertura y la llave de cierre final, si nos damos cuenta, está tabulado o espaciado a 4 caracteres. Aquí, 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 aquí. Pero es que dentro tenemos una función. Y dentro de esta función también está tabulado dentro de la función a otros 4 caracteres para dar la sensación de profundidad, para que parezca que está dentro. Si hacemos un bucle, o if 1 mayor a 2, por ejemplo, también se tabula. Esto es el famoso indentado. Y si tenemos un doble for, si nos damos cuenta, también se meten unos dentro de otros. Esto es el indentado. El indentado consiste en anteponer espacios por la izquierda de forma que simulemos profundidad en nuestro código. ¿Para qué? Pues precisamente para no liarnos. Vais a verlo. Vamos a coger esto. Vamos a ver si me deja eliminar todo esto de aquí. Vaya, aquí no podemos hacerlo con IntelliJ, pero lo vamos a hacer aquí. Vamos a coger nuestro maravilloso fondo negro y vamos a ver qué ocurre cuando no tenemos indentado. Voy a copiar un poquito del código solo, hasta aquí. Y vamos a desindentarlo. Vamos a ver qué pasa cuando perdemos la profundidad en nuestro código.
Bajo un poquito. Bueno, si os dais cuenta se ve bonito, ¿verdad? Se ve precioso. Ahora mismo ya no sabemos qué llave abre qué o qué llave cierra qué. Pues el indentado precisamente solventa esto. Anteponiendo espacios a lo que estamos haciendo, damos una sensación de profundidad y organización, de forma que sea un código mucho más legible. Porque si nos estamos dando cuenta aquí, es bastante difícil ya en las últimas 4 llaves saber exactamente qué es lo que cierra qué y por qué está ahí cerrado. Esto es la indentación, que también tiene que ver con la alineación horizontal, si os dais cuenta. La alineación horizontal, pues, con una serie de espacios que estamos metiéndole para mejorar la calidad del código. ¿Qué más tenemos que comentar referente a la legibilidad del código? Son los ámbitos ficticios. ¿Qué es esto de un ámbito ficticio? Vamos a verlo con un ejemplo de lo que es un ámbito ficticio. Voy a declarar una variable, int sumador igual 1. While sumador menos 10 and sumador más. A ver. Bueno, while sumador más. Así directamente. Esto es un bucle infinito, que lo que hacemos es incrementar hasta el infinito y más allá la variable sumador. De hecho, aquí se está quejando. Vamos a hacer con for para que no se coge. Ahí. Bueno, este es un bucle infinito que lo único que hace es sumar y sumar y sumar y sumar y sumar y sumar hasta el infinito y más allá, ¿vale? Sumador, pues cada vez valdrá más. Si nos damos cuenta, esto es que no hace nada, simplemente incrementa su valor. Entonces aquí tenemos que crearnos un ámbito ficticio para mejorar la legibilidad. ¿Cómo lo hacemos esto? Bueno, podemos hacerlo abriendo y cerrando llaves, así, o bien abriendo y cerrando llaves, aquí, o bien lo recomendado es que nos creemos el ámbito poniendo un punto y coma ahí abajo. En cualquier caso hacemos lo mismo. Es un bucle infinito, pero con este punto y coma estamos haciendo referencia a que hay un ámbito, a que ahí no está pasando nada y tendría que estar pasando algo. Si lo coloco aquí, puede que no lo vea tan claro. Si lo coloco aquí abajo, sí que lo voy a ver mejor. Para que yo sepa que este for, aunque pueda terminar en esta línea, no dé lugar a errores con algo como esto. ¿Por qué? Porque si nos paramos a pensar, este system out println jamás se va a ejecutar. ¿Por qué nunca se va a ejecutar? Porque no pertenece al for. Fijémonos, el for ha acabado aquí, pero es difícil de ver. Así que yo pongo ese punto y coma y ahora ya veo mucho más claramente que vale, que aquí ha terminado algo y ya puedo discernir que esto no se va a ejecutar en la vida. El entorno además me está avisando, un reachable statement, pero porque estoy utilizando un entorno. Cuando no, un entorno es tan avanzado como este, o estoy utilizando un editor de textos plano o cualquier cosa como el Notepad++, que lo utiliza mucha gente, yo de estas cosas no me voy a dar cuenta. Entonces es mejor que declaremos claramente el ámbito. Y por último, en temas de indentación y legibilidad del código, las reglas de equipo. Vamos a hablar de las reglas de equipo. ¿Qué es esto de una regla de equipo? Bueno, las reglas de equipo dicen que nosotros tenemos que ser buenos compañeros. Es decir, por mucho que nosotros tengamos un estilo de programación, no vamos a imponer nuestro estilo de programación a los demás y, por supuesto, no vamos a imponer nuestro estilo de programación en el código que nosotros estamos tocando, sino que vamos a respetar las reglas que en consenso todo nuestro equipo ha escogido. ¿Por qué? Porque de otra forma vamos a aumentar la carga cognitiva de los demás. ¿Qué es esto de aumentar la carga cognitiva? Bueno, básicamente consiste en que yo espero ver el código formateado de una forma, funciones menos importantes arriba, funciones llamadas abajo, contra más complejidad más abajo, separación horizontal entre conceptos, etc. Y resulta que llega un compañero, una compañera nueva ahí al trabajo y bueno, pues se decide que lo más complejo va arriba, que por qué va a tener que poner espacios aquí, ¿verdad? Que ella lo hace así.
Y esto pues ya nos está obligando a tener que cambiar nuestra forma de pensar en el código, porque lo que yo esperaba antes en un sitio ahora no sé si va a estar al principio, en la mitad o al final. Y esto no se puede tolerar. Así que por mucho que cada uno tengamos nuestro propio estilo, nuestro estilo seguirá las reglas del equipo donde yo estoy participando. Si es un proyecto mío, lo haré como me dé la mismísima gana. Pero si estoy modificando código ajeno, por favor, vamos a respetar las convenciones de código o la guía de estilos de código, si la hubiera, de estos compañeros, y no vamos a liársela, de forma que todos sigamos unas mismas reglas y que el código quede elegante para todos. Y antes de decir que hemos terminado esta pequeña sesión de formateo, vamos a inferir que todo lo que hemos dicho es opcional y que no siempre podemos implementar todo. Lo haremos lo mejor posible, pero no siempre va a ser posible implementar todo lo que hemos estado comentando. Gran parte sí, puede que gran parte no. Cada proyecto es un mundo y estos son solamente unas pinceladas de cómo hacer nuestro código limpio. Cada cual que lo aplique siempre y cuando pueda aplicarlo. Y así podemos decir que con esto hemos terminado la sesión.